La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Soy nómada por el mundo y ya soy parte de la Resistencia. Llevo viviendo fuera de España bastantes años y siempre me ha gustado mantener un poco la vista allí, saber lo que estaba pasando. Pero sinceramente se me estaba haciendo muy difícil. Cada vez que escucho otras radios o cada vez que leo otros periódicos, la verdad es que el corazón se me llena de amargura. Todo lo que estáis haciendo y esa positividad que le dais a todo y bueno, la resistencia hace que ya empiece a vislumbrar un poco de optimismo y un poco de luz. Así que ya, bueno, empiezo a soñar otra vez con España. Así que bueno, muchas gracias por todo y un saludo muy fuerte. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Yo estoy pendiente de hacer mi informe de defensa. Es decir, yo no he hecho todavía el informe de defensa, a pesar de que se han hecho ya los informes de acusaciones. Y entenderán, cualquier jurista puede entender, que en este momento no puedo perjudicar mi derecho de defensa. Y no lo voy a hacer. Por lo tanto, no voy a declarar. No voy a declarar en las actuales circunstancias porque, como digo e insisto, he de preservar mi derecho de inocencia, mi derecho de defensa, la garantía de la presunción de inocencia, y esta, que acabo de terminar o estoy terminando, es la única intervención que voy a hacer en esta comisión. Ya lo expliqué, esto es una parte mínima de la cartera de la que disponía. Si hubiera tenido información privilegiada hubiese vendido todo, no una parte mínima, y no haber sufrido todas las pérdidas que sufrí. Por lo tanto, yo sigo considerando que no utilicé información privilegiada, pero no he recurrido por las razones que también expliqué en las Cortes, porque no quiero recurrir frente a otro miembro del Gobierno. Y como lógica consecuencia, pues se ha publicado la sanción, que yo asumo el punto. La moción de censura que sacó a los corruptos del Gobierno de España hubiera sido posible si la señora Susana Díaz hubiera ganado las primarias a Pedro Sánchez. El acuerdo de presupuestos, definido por un periódico de la derecha como el más de izquierdas de la historia de España, hubiera sido posible si la señora Susana Díaz hubiera ganado las primarias a Pedro Sánchez. Creo que hay mucha gente en Andalucía progresista que nunca ha votado a Podemos y a Izquierda Unida y que sin embargo le gustó el acuerdo de presupuestos que hicimos. Esa gente tiene un instrumento político para defender la justicia social. Ese instrumento político se llama Adelante Andalucía. Esa nueva izquierda que como gran aportación tiene, no sé cómo llamarle, porque Pablo Iglesias cuando se acueste por las noches tendrá que ponerse de acuerdo con las mareas, con las confluencias, con Común en Podem, con Adelante, con Atrás, y le costará bastante trabajo saber finalmente cuál es el proyecto. En cualquier caso, lo que sí han venido a proponernos son nuevos nacionalismos. Este país tiene cada día que vivir políticamente con sus nacionalismos históricos. Y si la modernidad de la izquierda del siglo XXI es traer nuevos nacionalismos fundamentados, ya no sabemos en qué, porque los históricos todavía podemos pensar en qué lo fundamentan, si esa es la modernidad de la izquierda para no entender lo que es la igualdad, nosotros somos más izquierda. Y
la realidad es que las locuras separatistas han perjudicado a los catalanes más que a nadie. Los principales perjudicados de la locura separatista son los propios ciudadanos de Cataluña. Y la mitad de la población, más de la mitad, no es separatista. Por lo tanto, me parece muy injusto que una mayoría social no sea separatista, la ley electoral no nos permita gobernar encima y tengamos que soportar los despilfarros del separatismo. Mientras quieren abrir nuevas embajadas, hay cola en la sanidad. Mientras quieren gastarse dinero en el procés, vemos como hay huelgas porque no se paga bien a los servidores públicos. Ese es el contraste entre la Cataluña real y la Cataluña ficticia del separatismo. Hay que aplicar el artículo 155 de inmediato, con la duración que haga falta y con el ámbito competencial que sea necesario, en aspectos educativos, de medios de comunicación público, en instituciones penitenciarias y también en cuestiones de interior, para proteger a los Mossos d'Esquadra de sus mandos políticos que dan órdenes ilegales, como hoy conocemos también por los medios de comunicación. Un artículo 155 como el que aplicó el Partido Popular, pero con las cosas que no nos dejaron aplicar. Ni los de Ciudadanos, que impusieron que fuera solamente instrumental para convocar elecciones de inmediato, ni los del Partido Socialista, que enmendaron en el Senado cualquier competencia en educación, en medios públicos o en política de interior. Buenos días, cafetera. Ayer los trabajadores de Coca-Cola en lucha anunciaron haber cerrado un preacuerdo con esa empresa que pone fin a 5 años de desencuentros entre la gran multinacional y ese pequeño grupo de empleados que batallaban por sus derechos laborales. En la opinión pública se les conoce como los espartanos y a su batalla como la de David contra Goliat, lo que nos da una idea de las expectativas que siempre hubo sobre sus reivindicaciones. Bueno, pues han ganado. Coca-Cola acepta ahora estudiar abrir una fábrica en Madrid donde poder volver a incorporar a esos trabajadores, pero dicen incluso que, además, ante la posibilidad de que no se cumpla con ese compromiso, se ha incorporado al preacuerdo un plan social como garantía individual para toda la plantilla, si se diera ese supuesto. Los trabajadores consiguen así que, tras años de victorias judiciales, la empresa se comprometa a cumplir lo exigido y reconozca de esta forma que nunca debió aventurarse a esta batalla. No vamos a entrar aquí en los matices legales de la disputa, pues Coca-Cola decía apoyarse en consideraciones y razonamientos que finalmente ha decidido dejar de lado, y ha hecho bien, porque estos 5 años han supuesto un enorme deterioro para la imagen de una compañía que en otro tiempo cuidó con dedicación su reputación, pero era previsible la victoria de los trabajadores, porque los ciudadanos eligieron situarse en la balanza de las familias en lugar de hacerlo en los brazos de una transnacional de indefinida humanidad. Han sido 5 años luchando, 5 años contra Goliat, 5 años escuchando que movilizarse no sirve para nada, como siempre nos dicen, pero comprobamos una vez tras otra que eso no es verdad. Hoy son los trabajadores de Coca-Cola, ayer fueron los murcianos y el soterramiento, mañana serán otros quienes volverán a demostrar que cuando las personas se organizan y resisten de forma colectiva, consiguen ser escuchados. En nombre de la familia cafetera, felicidades a todas aquellas personas que no ceden ante las adversidades. Felicidades, espartanos. Hoy hablaremos con ellos aquí en el programa La Cafetera, porque esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 30 de noviembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este 30 de noviembre de 2018. Estamos terminando el mes y ya cerca tenemos el mes de diciembre y ya terminamos el año. Es que el tiempo pasa volando. Hoy vamos a hablar, como os podéis imaginar, las portadas de periódico pues siguen con el tema de Cataluña, en este caso con las protestas de Cataluña. También veremos cómo la portada de la ABC pues dedica un gran espacio
a la propuesta del gobierno de Carmena que se pone en marcha hoy, Madrid Central. Pero nosotros también, como ya anunciaba Fernando, hablaremos con Juan Carlos Asenjo de Coca-Cola en Lucha sobre ese preacuerdo con el que dan por terminado un conflicto, unas protestas después de 5 años, como digo, en pie de protesta. Así que hablaremos con él y yo creo que nos va a contar cosas, nos puede contar cosas muy interesantes sobre cómo ha sido el proceso, porque si algo necesitamos también es una cierta esperanza de que protestar, de que manifestarse tiene luego sus frutos. Pero antes de la entrevista haremos un repaso de la actualidad a través de las portadas de papel y luego también de las digitales. No olvidaremos las informaciones de los digitales. Además es viernes. Terminaremos con Pilar de la Peña, que nos ofrecerá el repaso de la prensa internacional, y analizaremos la película Un Día Perfecto en el Videoforum de esta semana. Así que id incorporándoos, los que estáis en directo y los que escucháis desde la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bueno, leo por aquí que hay varios cumpleaños. Me he enterado de que Andreu Romaní cumple hoy años, pero también estaba leyendo por aquí por el chat que también es el cumpleaños de Sonia, así que muchas felicidades. Además tenéis la suerte de cumplirlos en viernes, así que tenéis todo el fin de semana para celebrarlo. Empezamos saludando a los que os habéis levantado pronto, a los que estáis en directo, que hacéis ese gran esfuerzo todas las mañanas. Muy buenos días, José Cuñat, Atisbo Futuro, Angélica dice, hoy es tu día perfecto, cumpleaños. Muchas felicidades, Sonia. También tenemos a Aisha Black, Sideral Cat, S. Broker. Tenemos también por aquí, voy bajando, Fran del Pino, Villasur que nos trajo un bote de miel, que por cierto nos lo distribuimos, nos lo compartimos, pero mi bote de miel sigue en el estudio. No consigo acordarme de traérmelo a mi casa, pero hoy me voy a acordar. Muy buenos días, Rodrigo también. Muy buenos días, Ángel, Xavi, bueno, todos los que estáis aquí en directo, todas las que estáis en directo, muy buenos días. A los del cumpleaños, pues bueno, unos días perfectos. Y el hashtag del programa. Os pedimos que lo compartáis, que hagáis de este programa pues una difusión para que cada vez más personas lo conozcan. El hashtag del programa es Espartanos en la cafetera, almohadilla Espartanos en la cafetera. Y antes de empezar, recordamos, como todos los días, que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de los mecenas, en este caso como la que escuchábamos al principio del programa, Nómada por el Mundo. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hiciste en su momento, así que bueno, este programa pues también te lo dedicamos a ti. Y hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. Y empezamos con la portada del diario ABC. ABC dedica, como ya anunciaba antes, dedica un espacio, el gran espacio de su portada, a Carmena. Dice, Carmena impone un improvisado veto al tráfico en el centro de Madrid. Desde hoy los coches sin etiqueta no podrán circular por la zona, pero no habrá multas hasta marzo de 2019. Así lo recuerdan. Así que, bueno, veremos la indignación que luego seguramente dentro de un tiempo se acabe convirtiendo en agradecimiento, porque lo que está claro es que algo había que hacer.
También en la portada del diario El País, el Congreso pide una gran reforma de los supervisores, los partidos culpan de la crisis al Banco de España y a los gestores. También dedica un espacio a que España acepta celebrar un River Boca de alto riesgo. El Bernabéu asume la final suspendida de la Copa Libertadores, que obliga a un amplio despliegue de seguridad en solo 10 días. Y se van también a Estados Unidos. El abogado de Trump admite que mintió al Congreso sobre la trama rusa. Y un espacio también a Cataluña. El gobierno vincula la protesta en Cataluña a la falta de presupuestos. Sobre esto mismo, sobre el tema de las protestas en Cataluña, porque sabemos que el tema de Cataluña, sobre todo a Pablo Casado y Albert Rivera, pues centra bastante sus discursos. Esto mismo decía Pablo Casado, que insistía una vez más en que él aplicaría el 155 sin complejos. Hay que aplicar el artículo 155 de inmediato, con la duración que haga falta y con el ámbito competencial que sea necesario, en aspectos educativos, de medios de comunicación público, en instituciones penitenciarias y también en cuestiones de interior, para proteger a los Mossos d'Esquadra de sus mandos políticos que dan órdenes ilegales, como hoy conocemos también por los medios de comunicación. Un artículo 155 como el que aplicó el Partido Popular, pero con las cosas que no nos dejaron aplicar, ni los de Ciudadanos, que impusieron que fuera solamente instrumental para convocar elecciones de inmediato, ni los del Partido Socialista, que enmendaron en el Senado cualquier competencia en educación, en medios públicos o en política de interior. Bueno, Pablo Casado diciendo lo que aplicaría si gobernase, pero el caso es que ya no gobiernan. Albert Rivera decía directamente, hablaba de locuras separatistas. Y la realidad es que las locuras separatistas han perjudicado a los catalanes más que a nadie. Los principales perjudicados de la locura separatista son los propios ciudadanos de Cataluña. Y la mitad de la población, más de la mitad, no es separatista. Por lo tanto, me parece muy injusto que una mayoría social no sea separatista, la ley electoral no nos permita gobernar encima y tengamos que soportar los despilfarros del separatismo. Mientras quieren abrir nuevas embajadas, hay cola en la sanidad. Mientras quieren gastarse dinero en el procés, vemos como hay huelgas porque no se paga bien a los servidores públicos. Ese es el contraste entre la Cataluña real y la Cataluña ficticia del separatismo. Y en el diario El Mundo, Torra se esconde ante el avance de la Cataluña real. Desaparece de la agenda pública y se limita a difundir la foto de una reunión de trabajo con sus consejeros. Culpa a Esquerra Republicana del recrudecimiento de las protestas sociales. Y también en el diario El Mundo, el PNV vota con Bildu en contra del rey y de la Constitución. Repudian la Carta Magna por su base antidemocrática y piden la libre determinación. Además, dicen Felipe VI reivindica el papel de su padre en la transición. Y entrevistan a Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, y que titulan Iglesias no decidirá las alianzas en Andalucía. Dicen un coche para 2 periodistas y una furgoneta para la líder y su equipo. Esa fue la campaña de Teresa Rodríguez en 2015. Ahora Adelante Andalucía recibe a la prensa en un autobús con la cara de su candidata, que advierte de que los acuerdos tras el 2 de diciembre se tomarán de despeñaperros para abajo, directo a la Dirección Nacional de Podemos. Esto es lo que dice el diario El Mundo, y es que tanto Pablo Iglesias como Carmen Calvo estuvieron en Andalucía también, y Iglesias pues hablaba precisamente de esto, era bastante duro con Susana Díaz. La moción de censura que sacó a los corruptos del gobierno de España hubiera sido posible si la señora Susana Díaz hubiera ganado las primarias a Pedro Sánchez. El acuerdo de presupuestos definido por un periódico de la derecha como el más de izquierdas de la historia de España hubiera sido posible si la señora Susana Díaz hubiera ganado las primarias a Pedro Sánchez. Creo que hay mucha gente en Andalucía progresista que nunca ha votado a Podemos y a Izquierda Unida y que sin embargo le gustó el acuerdo de presupuestos que hicimos. Esa gente tiene un instrumento político para defender la justicia social. Ese instrumento político se llama Adelante Andalucía.
I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade. Esto decía Pablo Iglesias, bueno, pues que trasladaba a la moción de censura la responsabilidad del Partido Socialista que hubiese sido si hubiese ganado las primarias Susana Díaz, pero el caso es que no las ganó y bueno, pues Pedro Sánchez tuvo esa determinación para la moción de censura. Sin embargo, escuchábamos a Carmen Calvo, que también era bastante dura, en este caso con la que llamaba la nueva izquierda que defiende los nacionalismos. Esa nueva izquierda que como gran aportación tiene, no sé cómo llamarle, porque Pablo Iglesias cuando se acueste por las noches tendrá que ponerse de acuerdo con las mareas, con las confluencias, con Común en Podem, con Adelante, con Atrás, y le costará bastante trabajo saber finalmente cuál es el proyecto. En cualquier caso, lo que sí han venido a proponernos son nuevos nacionalismos. Este país tiene cada día que vivir políticamente con sus nacionalismos históricos. Y si la modernidad de la izquierda del siglo XXI es traer nuevos nacionalismos fundamentados, ya no sabemos en qué, porque los históricos todavía podemos pensar en qué los fundamentan, si esa es la modernidad de la izquierda para no entender lo que es la igualdad, nosotros somos más izquierda. Nosotros somos más de izquierdas, ahí tendrán su pulso Podemos y Partido Socialista. Y también en el diario El Mundo, Partido Popular y Partido Socialista blanquean la crisis. No fue un problema la politización de las cajas. El Partido Popular y el Partido Socialista, dice, han alcanzado un inusual acuerdo que supone blanquear en las Cortes su negro historial en las cajas de ahorros que precipitó el rescate bancario. Y si nos vamos hasta la portada del diario La Razón, vemos que titulan Sánchez solo suprimirá el 0,25% de los aforados. La reforma que propondrá hoy el Consejo de Ministros afectará a 634 de los 250.000 aforamientos. Los políticos acusados por corrupción mantendrán el privilegio. Y llevan en portada una imagen de un hombre en patinete y titulan Patinetes máximo a 25 km/h y fuera de las aceras. Ya lo decíamos ayer, ha habido cierta polémica por la primera muerte a causa de un atropello por patinete. Y en el diario La Razón dicen, tráfico anuncia que hará controles de alcoholemia y drogas a los usuarios tras el atropello de una anciana en la localidad de Esplugues. Espera que estas navidades se regalen miles de estos vehículos. Y también se van hasta Cataluña porque titulan Cataluña es la que menos invierte en sanidad y educación de toda España. Los médicos desconvocan la huelga después de una promesa de 100 millones, dice el diario La Razón. Y en el Parlamento Vasco, PNV y Bildu denuncian la base no democrática de la Constitución. Y terminan la portada del diario La Razón con la Comisión del Congreso. Dicen los partidos se exculpan de la crisis de las cajas que llevó al rescate. Lo mismo que también titulaban en el diario El Mundo. Pero como nos habéis pedido, también dedicamos un espacio a otras portadas. En el caso del diario El Correo, los jueces limitan la condena. En el caso Cabacas, al Ertzaina de mayor rango, el tribunal le impone 2 años de cárcel, absuelve a los otros 5 agentes y censura con dureza la actuación policial. Si nos vamos hasta la portada del diario La Vanguardia, titulan los médicos pactan con el govern y dejan la huelga. La Generalitat asume los 12 minutos por paciente y contratará a 250 facultativos. Protesta además, dicen, de 8.000 empleados públicos y estudiantes en Barcelona que termina pues con ese pacto con el govern y acaban dejando la huelga. Y si nos vamos hasta la portada del Heraldo de Aragón, pues llevan una información que es bastante importante. La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad la Ruta del Tambor. Los vecinos de Calanda celebraron ayer con sus tambores el reconocimiento. Y si nos vamos hasta la portada de La Voz de Galicia, titulan La Xunta revisará 30.000 paradas de autobús para adaptarlas a la demanda. El nuevo plan de transporte incluye bus gratis para menores de 19 años. Y en el periódico Canarias 7
titulan en libertad provisional la detenida por malos tratos. La investigación sigue abierta. La jueza imputa a la cuidadora de una guardería de Telde como presunta autora de un delito de lesiones a 5 años. Los padres perjudicados están consternados tras ver los vídeos, así lo titulan en ese periódico. Y si nos vamos hasta el Diario de Cádiz, pues efectivamente dedican un espacio a la campaña electoral. Dicen: la división de la derecha favorece que Adelante Andalucía pueda ser segunda. Zapatero defiende en San Fernando los logros sociales del Partido Socialista. Este es un pequeño repaso de las portadas nacionales, de las portadas también pues de las distintas regiones, y nos dan pues bueno, una especie de marco informativo para empezar este programa. A continuación, como decíamos y como ya avisábamos, vamos a hablar con Juan Carlos Asenjo. Vamos a hablar de la necesidad de protestar, de la necesidad de insistir en lo que uno cree, y en que muchas veces, como en este caso, se pueden llegar a preacuerdos, en este caso, y nos hablará de eso mismo, de ese preacuerdo al que han llegado con la multinacional después de 5 años de protesta. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Estás escuchando La Cafetera. Juan Carlos Asenjo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, son 5 años luchando, 5 años de David contra Goliat, escuchando que movilizarse no vale para nada, y habéis logrado un éxito importantísimo. ¿En qué consiste exactamente el preacuerdo al que habéis alcanzado? Primero consiste en que retornamos al fondo a la sentencia del 2015, a la sentencia firme, la cual fue modificada judicialmente a través de la solicitud y de la oferta que Coca-Cola hizo a la Audiencia Nacional, y que la Audiencia Nacional modificó la sentencia donde teníamos que ser readmitidos en las mismas condiciones que teníamos a la fecha del despido, es decir, en una fábrica, y que ofreció a la Audiencia Nacional en su fase de ejecución pues unas condiciones de readmisión diferentes a las que dictaba la sentencia ya firme, porque fue ratificada por el Tribunal Supremo. Bueno, pues el preacuerdo lo que hace es que de alguna manera ambas partes hemos llegado a la conclusión de que tras 3 años de readmisión en este centro logístico, pues lo único que conlleva es una continuidad de conflicto permanente, porque ellos continuaban defendiéndose en la vía judicial para mantener este centro sin actividad, sin integración, que ya llevamos 3 años de incumplimientos de la patronal, donde nosotros decíamos, bueno, pues que esto era un maltrato inaguantable, que todo el mundo que ha venido lo ha podido comprobar y demás. Cuando entonces yo decía, bueno, pues nos hemos puesto de acuerdo en volver al fondo de la sentencia firme, y a partir de ahí pues empezar a negociar y ver si había una posible solución al conflicto. Entonces, en el caso de que se incumpla el compromiso de instalar una fábrica en base a su historial de no someterse a cumplir estas resoluciones judiciales, decíais que había también se ha incorporado al preacuerdo un plan social, ¿no? Correcto, sí, pero nosotros no queremos resaltar como que la solución del conflicto sea el plan social, todo lo contrario. Ambas partes hemos reconocido que para poner en ese preacuerdo, que para poner fin al conflicto había que olvidarse de este centro logístico, es decir, porque la empresa no cumple y no viene cumpliendo, y porque nosotros no renunciábamos al Tribunal de Estrasburgo y a volver a la sentencia firme a una fábrica en la zona centro. A partir de ese punto de encuentro, la organización, el embotellador Coca-Cola, lo que manifiesta es que en estos momentos, en las condiciones actuales, la decisión de invertir y de hacer fábricas y tal no tiene las competencias Iberia, o sea, lo que era CCIP antes cuando hizo el ERE, sino que las competencias actuales del embotellador está en Europa, es de CCEP, y por lo tanto tiene su sede en Londres, y por lo tanto lo que hemos planteado es darnos 2 años de manera temporal para que la organización instale un proyecto fabril en la zona centro. Ahora bien,
como hemos vivido 5 años de comprobar cómo las promesas o las ofertas que Coca-Cola ha hecho de cara a Fuenlabrada, la plantilla de Fuenlabrada, no han tenido una situación fructífera, pues nosotros evidentemente no podíamos resolver el conflicto exclusivamente con un compromiso a la espera de que exista un proyecto en esos 2 años en la zona centro. Y por lo tanto lo que hemos hecho es incorporar unas garantías para todos los trabajadores de Fuenlabrada, para todos, tanto para mayores como para jóvenes, para en el supuesto de que si en esos 2 años ese compromiso que ha adquirido la organización de si Europa decide volver a tener industria de fabricación en Madrid, pues todos los compañeros menores de 58 años, aunque especialmente hablamos de los de 52, se incorporarían a ese proyecto si en esos 2 años ve la luz. Pero si ese proyecto no ve la luz, como decimos en la nota, es decir, nuestra plantilla tendría una edad media de 55 años porque habrían pasado 7 años desde el ERE y evidentemente ello contempla que tendría que llevar el preacuerdo un plan social que hemos alcanzado como garantía personal e individual en el supuesto de que ese proyecto no lo llevara adelante la organización. Esas garantías personales, evidentemente, tenía una doble complejidad. Había una parte que tenía más facilidad, que es la fase de compañeros que podrían acceder a la jubilación o incluso a la prejubilación por edad, y tenía otra más compleja, que era pues todos los trabajadores menores de 52 años que evidentemente no pueden acceder a la vía de la prejubilación por cuestiones legales y por lo tanto había que buscar una solución. Eso es lo que nos ha llevado más tiempo, pero aún así estamos satisfechos y si ese proyecto no ve la luz y si no tienen puesto de trabajo fabril de fábrica, no logístico en 2 años, estos compañeros pues pasarán a una situación de renta garantizada hasta los 63 años, que es lo que se acordaron en el preacuerdo. Por lo tanto, ningún compañero nuestro, ninguna compañera nuestra pasará al desempleo, pasará a una extinción forzosa, ni tendrá una exclusión social. Todo el mundo tendrá lo que habíamos dicho nosotros, o el conflicto viene por una industria fabril en la zona centro, o porque tienen que tener garantizado los trabajadores y sus familias la vida hasta los 63 años. Decís en la nota que es un éxito de la clase trabajadora, también de las reivindicaciones sociales, también de la lucha por los derechos laborales. Correcto, así es. Pero además lo decimos primero porque nos ha costado 5 años de pelea y de lucha, que no es cualquier tiempo. Pero segundo, porque se demuestra que al final defender los derechos que incluso no se pueden defender por la vía de la justicia y por la vía de la sentencia, porque son modificadas por distintas causas, por los poderes políticos, judiciales y por el poder evidentemente empresarial. Bueno, pues los trabajadores tenemos herramientas y tenemos armas para al final de defendernos. Al final hemos demostrado pues que unos trabajadores, por ejemplo, con 40 años que estaban abocados al desempleo y a la exclusión, pues hoy en día volvemos a recuperar una opción, que es un proyecto fabril en 2 años, y como te decía, en su defecto, todos estos compañeros jóvenes nuestros, todos accederán a una jubilación llegado el día y ninguno de ellos estará en la exclusión. Pero todo eso ha sido gracias a la lucha nuestra y a la lucha solidaria de todos, desde la cercanía y desde la lejanía, que han colaborado y que han participado en este conflicto no laboral, sino que ha sido un conflicto social. Y por lo tanto hemos recuperado, es decir, la sentencia que, como te decía, que habían modificado, pero al mismo tiempo también se ha neutralizado la reforma laboral que ha permitido que hayamos estado en esta situación. Y por lo tanto, todo eso es una victoria de toda la clase trabajadora, no solo nuestra. Es una ilusión y comprobar y demostrar en otras empresas, en otras multinacionales, que es posible y que cuesta mucho luchar, que evidentemente que hay que defenderse, que es mucho el sufrimiento, pero al final no es lo mismo estar en la exclusión social con la precariedad laboral que hay en este país a tener la vida garantizada en todos los conceptos a través del proyecto, si ve la luz, o si no ve la luz, a través del plan social que incorpora el preacuerdo. Eso pues evidentemente nos llena de orgullo a nosotros y debe de llenar de ilusión a la gente pues que en los expedientes de regulación de empleo no lucha para defenderse y para buscar soluciones. Pues 5 años de batalla, de reivindicaciones de los trabajadores de esa planta de envasados de Coca-Cola y que ha conseguido ha conseguido un éxito con este preacuerdo. 5 años luchando, David contra Goliat, decíamos, escuchando que movilizarse no vale para nada, y ya veis que sí. Juan Carlos Asenjo, en nombre de la familia cafetera, enhorabuena, felicidades, gracias. Gracias a vosotros y traslado a toda la familia Coca-Cola en lucha vuestro ánimo y vuestra solidaridad. Estás escuchando La Cafetera.
La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. We were walking different ways. We were pulled by the tug of our hands to stand side by side. Conciencia como la que están teniendo también los trabajadores de correos. Nos enviabais varias de vosotras la información de que los sindicatos de correos mantienen la huelga ante lo que critican es una propuesta irrisoria. Los sindicatos de correos mantienen la convocatoria de huelga general en correos para este 30 de noviembre tras las mesas de negociación en las que la empresa ha ofrecido unos fondos adicionales de un 0,2%, una propuesta que los trabajadores tildan de irrisoria. Además, nos hemos ido a esta información en la que explican que en un comunicado conjunto los sindicatos critican al gobierno que, tildándose de progresista, mantiene comportamientos, dicen, en política postal iguales que los del Partido Popular. Así que efectivamente los sindicatos mantendrán de este modo las huelgas generales convocadas para los días 30 de noviembre y 21 y 26 de diciembre y llaman a los 60.000 trabajadores en todo el país a secundarlas para, dicen, reclamar una mejora de las condiciones laborales de una plantilla mileurista y con 8 años de congelación salarial. Así que, bueno, lo hemos visto en el caso de Coca-Cola en lucha. Después de 5 años han conseguido llegar a un preacuerdo con una multinacional como Coca-Cola, lo que les da todavía pues mayor reconocimiento, y ahora nos encontramos con que los trabajadores de correos pues bueno, continúan reclamando unas mejoras de las condiciones laborales. Pero como ya decíamos, hemos repasado las portadas de papel, hemos hablado con Juan Carlos Asenjo y ahora vamos a repasar algunas de las informaciones destacadas de las portadas de los digitales. En concreto, el diario.es lleva en portada: el Poder Judicial ha ascendido a los 3 magistrados apartados de Gürtel por ser afines al Partido Popular. Y también dedica 2 informaciones a la exministra Carmen Montón. Una de ellas es que Carmen Montón busca el favor del Partido Socialista para volver a la primera línea política. En esta información además hablan de las entrevistas que ha ido dando la exministra, como fue en el caso de La Cafetera, donde efectivamente dijo: nunca me he ido de la política ni tengo intención de irme de la política. No descartaba volver a la primera línea. Y en esta información del diario.es dicen: en el Partido Socialista aseguran que la lista a las europeas puede ser el acomodo para reintegrar a la exministra a la vida política, aunque nadie le ha ofrecido nada ni ella lo ha pedido. Sin embargo, recuerdan en el diario.es que el máster de Carmen Montón dicen sin delito penal, según la justicia, pero plagado de irregularidades. La jueza del caso máster lo ha archivado no por ausencia de irregularidades, que no han sido investigadas, sino por la línea que marcó el Tribunal Supremo cuando rechazó investigar al aforado Casado. Y explican en esta información que la propia Universidad Rey Juan Carlos confirmó que varias asignaturas de Montón habían sido modificadas. Una de ellas reflejaba un no presentado al final del máster, pero apareció un aprobado 4 meses después. Dicen: Montón, que dimitió antes de que judicializara su caso, no recordaba en qué campus estudió, no tiene rastro de mails con profesores ni trabajos de asignaturas. Dicen: el único trabajo que presentó resultó ser un
plagio. Y también dedican un espacio a que arranca Madrid Central en medio de una guerra política y a la espera de la decisión de los tribunales. El proyecto estrella de Carmena para restringir 472 hectáreas del centro al tráfico privado se pone en marcha en fase informativa este 30 de noviembre. Y también Murcia y Comunitat Valenciana amenazan con una batalla por el agua contra el gobierno, alentada por los regantes. El trasvase Tajo Segura de noviembre no satisface a los regantes y dispara una tormenta entre los agricultores y los presidentes de Murcia y la Comunitat Valenciana. El Ministerio de Transición Ecológica ha autorizado 3 envíos de agua con el máximo legal de 20 hectómetros cúbicos y uno de 7,5, porque dice los recursos en el Segura cubren el consumo mensual. Sin embargo, los regantes dicen que es un robo y amenazan con acciones de guerrilla. Y nos toca hablar de los migrantes del Loreto, porque el diario.es recoge cómo Bruselas se desentiende, dice, de los migrantes del Loreto que España quiere devolver a Libia. Nosotros no determinamos los puertos seguros. Efectivamente, la Comisión Europea remite al derecho internacional el lugar de desembarco de estos migrantes rescatados por el pesquero Nuestra Madre del Loreto. La portavoz comunitaria dijo: creemos que las condiciones no se dan en Libia, pero no nos corresponde a nosotros determinarlo. Y si nos vamos hasta público.es, vemos que tienen informaciones relacionadas con este tema. Una de ellas es la que publicaban este jueves, que decían: alarman el pesquero que recogió a 12 migrantes del mar. Dicen: solo queda comida para 6 días. El gobierno, por su parte, ofrece al pesquero español ir a un puerto libio para recoger suministros. Por el momento no hay avances en las gestiones diplomáticas entre el gobierno español y el de Trípoli sobre la posible devolución de estos 12 migrantes rescatados, aunque el Ejecutivo ya contempla la posibilidad de que Libia no reúna las condiciones de seguridad para los migrantes. Hombre, se lo podrían ir planteando. We'll see what we could not before. Y también en el diario público.es hablan de Carmen Montón, de la exministra Carmen Montón, en este caso porque hacen una entrevista a la exministra de Sanidad, que asegura a alguien no le convenía que estuviera en primera línea quien defendía con convicción la sanidad pública. En esta entrevista con Público.es ha dicho que el trabajo del máster, dice, no es del que me sienta más orgullosa, pero ni la Fiscalía, la Universidad y la jueza han tenido en cuenta el delito de plagio de la denuncia. Y también en la portada de Público.es dedicado un espacio a que la jueza del caso Nicolás carga toda la culpa en Villarejo para poder exonerar a Pino e Inda. En su auto de apertura del procedimiento abreviado sobre la grabación ilegal a manos de asuntos internos y agentes del CNI, Martínez Gamo imputa al comisario en prisión a su mujer y a un empleado del delito de rebelión de secretos, pero omite pronunciarse sobre quienes lo distribuyeron. Y en la portada de Infolibre también hablan, en este caso, del gobierno. Sánchez cumple medio año en Moncloa con el Congreso bloqueado y pendiente de Andalucía para fijar el calendario electoral. Lo tiene complicado Pedro Sánchez, fácil no lo tiene. Y es que, como dicen aquí en la portada de Infolibre, la cúpula de Ferraz interpreta que un buen resultado de los socialistas este domingo, sumado a una derrota contundente del Partido Popular, podría dar aire al gobierno. Además, el gobierno aprovecha las huelgas en Cataluña para pedir al PDeCAT y a Esquerra Republicana que se sienten a negociar unos presupuestos que permitirían a Quim Torra disponer de más recursos. Entre las medidas adoptadas en estos 6 meses de gobierno destacan la recuperación de la sanidad universal, el acuerdo para que la banca pague el impuesto hipotecario y la decisión de exhumar a Franco. La decisión, porque todavía no sabemos cuándo se va a efectuar esa exhumación que llevan anunciando durante tantos meses. Y también dedican un espacio en Infolibre al caso de los patinetes. Como ya hemos dicho, en la portada del diario La Razón llevaban la imagen de portada sobre esto, y en Infolibre dedican un espacio a qué dicen las actuales normas municipales sobre el uso de patinetes y qué plantea la DGT. Madrid y Barcelona son las ciudades con los reglamentos más
restrictivos. Málaga y A Coruña permiten a los patinetes moverse por las aceras a una velocidad no superior a un peatón. La DGT pretende establecer unas normas mínimas para todos los ayuntamientos, de forma que los patinetes no puedan circular por las aceras ni a más de 25 kilómetros por hora. Pero también en el diario Infolibre hablan de Cataluña, en este caso de los recortes de la Generalitat en educación y sanidad. Dice que provocaron las movilizaciones. Personal sanitario, estudiantes y profesores catalanes se echan a la calle bajo un propósito común: exigir la reversión de los recortes en políticas sociales, y recuerdan en esta información que entre los años 2009 y 2017, bajo los gobiernos de CiU y Junts pel Sí, el gasto sanitario se redujo un 27,5% y el educativo un 12%. Maybe on some distant shore, we will find each other and more. We'll see what we... Dice por aquí Comodín, creo que tienen miedo de abrir la tumba y que haya un virus prehistórico. Esto es lo que dice Comodín por lo de la exhumación de Franco. Es verdad, a ver cuándo se exhuma finalmente a Franco. Todavía seguimos esperando y bueno, no sé en qué se va, no sabemos en qué se va a concretar. Al final se va a juntar la exhumación de Franco con las elecciones europeas, con las elecciones autonómicas, las municipales y las generales, si me apuras. Así que, como ya anunciabais por aquí, por el chat, vamos a ser muy spameados electoralmente. Y bueno, yo creo que sobreviviremos, ¿no? Resistiremos a todo este spam electoral. Pero como anunciábamos, hoy es viernes. Y los viernes hacemos un análisis de prensa internacional gracias a Pilar de la Peña, que durante toda la semana va recopilando los temas más importantes y en los que tenemos que poner el foco, porque para conocer muchas veces lo que ocurre en nuestro país hay que abrirse, hay que salir de nuestras propias fronteras y ver lo que sucede ahí fuera. Y luego también analizaremos la película Un día perfecto, así que vamos allá. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues hoy es viernes, aprovechamos este momento para hacer un pequeño paréntesis y dar un respiro a María.es, y porque es viernes y los viernes analizamos en este programa la prensa internacional y la manera en la que han recogido noticias sobre nuestro país, han proyectado la imagen de España, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Y hemos visto que había tenido una sorprendente repercusión el juicio a Dani Mateo, ¿no? Sí, la verdad es que la comparecencia del humorista ha sido recogida por muchos medios internacionales. A mí también me sorprendió, algunos incluso con titulares bastante duros. The Times, por ejemplo, el titular de la noticia era directamente que digamos, la persecución o digamos la investigación judicial contra el cómico era un golpe a la libertad de expresión en España. Y sobre todo lo que los medios internacionales destacaban era eso, el hecho de que un humorista fuera juzgado en España por sonarse con la bandera en un sketch televisivo. Algunos destacaban que incluso podía ser condenado a 4 años, y luego, bueno, pues recogían un poco las palabras del propio Dani Mateo,
mostrando su preocupación por el hecho de que en su país se llevara un payaso ante la justicia por un tema como este. En general ha llamado la atención, ya os digo que lo ha recogido muchísimos medios internacionales con cierta sorpresa y aprovechando para recordar un poco todos los casos, digamos, un poco cuestionables que ha habido con el tema de la libertad de expresión, las persecuciones y los procesamientos contra artistas, contra internautas, y todo esto para resaltar un poco el debate que hay en España sobre los límites de la libertad de expresión. Algún medio, me parece que era France Info, Radio France, decía que claramente se estaba asistiendo a una especie de utilizaba un término como rigidez concerniente a este tema, ¿no? Esa sensación de que en España sí se estaba volviendo más estricto el tema de la libertad de expresión. Y de juicios también, había otros juicios que están teniendo mucha repercusión en los medios de comunicación internacionales. El juicio a Bankia, claro, está rato en el banquillo, eso ya llama la atención de por sí, pero también por el impacto que supone esto para toda la iconografía de la crisis y de la respuesta social, ¿no? Sí, eran un poco los dos aspectos que destacaban los medios internacionales. Por ejemplo, los medios americanos como el Washington Post o ABC News, que por ejemplo se hacían eco del inicio del juicio, destacaban eso, ¿no? Que el exdirector del FMI, que Rodrigo Rato, volvía a sentarse en el banquillo ahora por la salida a bolsa de Bankia. Y los medios europeos, sobre todo, se destacaban el aspecto de que finalmente España sentaba en el banquillo el proceso emblemático, digamos, el caso emblemático de la crisis económica, de la crisis financiera. En este caso se recordaba, pues por ejemplo, lo hacía Les Echos, lo hacía RFI, lo hacía Reuters, que este caso fue, digamos, el que provocó casi el hundimiento o casi el cuestionamiento de todo el sistema financiero y obligó a España a pedir un rescate a la Unión Europea. Se destacaba los detalles de que la salida a bolsa era el aspecto que se juzgaba ahora, que en este sentido hasta 34 personas y 34 directivos bancarios se sentaban en el banquillo por esta salida a bolsa, que además otro de los aspectos que recogían varios medios internacionales, que hasta 300.000 pequeños ahorradores se vieron afectados por esta salida a bolsa, que al año o menos del año después de producirse, pues se supo los problemas financieros de Bankia. En este sentido se destacaba esto, ¿no? Que también, no sé si os recordáis, la semana pasada comentábamos un artículo del Financial Times que destacaba que en España pues hasta 11 banqueros habían sido condenados a penas de cárcel, es decir, que sí se estaba, digamos, exigiendo o haciendo rendir cuentas a los responsables de la crisis, y en este caso es también lo que destaca un poco los medios internacionales, que España siente en el banquillo a los responsables del digamos, el caso emblemático de la crisis, el caso Bankia. Y además, claro, también hemos visto durante todos estos días, ha tenido mucha repercusión, sospechamos que en la prensa británica ha sucedido lo mismo, toda la información relacionada con el Brexit, pero además la que apunta a nuestro país por el Peñón de Gibraltar, ¿no? Sí, la verdad es que terminábamos la semana pasada la sección hablando un poco de esto, ¿no? Del veto, la amenaza de veto de España al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea por el tema del Peñón de Gibraltar. Todo el fin de semana, porque realmente hasta el último momento el gobierno español no aceptó, digamos, las garantías que le daba la Unión Europea y al final dio el visto bueno. Y claro, la reacción aquí en España, pues la prensa ha estado hablando un poco de quién había ganado, la oposición, por supuesto, decía que Sánchez había cedido. Sin embargo, fuera en Reino Unido inicialmente la mayor parte de los medios lo interpretaron al revés, ¿no? Interpretaron que era Theresa May la que había cedido sobre Gibraltar y que España en cierta forma había ganado este enfrentamiento. Así, por ejemplo, lo resaltaba The Guardian o lo resaltaban algunos tabloides. The Independent, de hecho, había un artículo bastante llamativo que decía que claro, que May se había inclinado ante las demandas porque realmente el Brexit además consolidaba el hecho de que Reino Unido dejara de ser el imperio que se pensaba que era. Ya os digo, bastantes medios británicos han considerado que su país salía perdiendo con este aspecto. Aunque hay otro tema que también han resaltado, por ejemplo, The Times y The Telegraph, y era, digamos, el supuesto enfado diplomático en Europa por digamos, la dureza del gobierno español con este tema, ¿no? Además, es un tema bastante sensible porque se ha intentado desde Bruselas, era lo que destacaban algunos medios, facilitar a Theresa May el hecho de que tuviera munición para poder lograr el apoyo del Parlamento a este acuerdo del Brexit, y en este sentido se interpretaba que España, bueno, había digamos,
tensado demasiado la cuerda. Esto era lo que decían los medios británicos, que ya os digo, The Times, por ejemplo, decía que había un diplomático europeo que había considerado ridículas e indignantes las peticiones de España. Existe esta sensación. Luego, en el resto de la prensa europea, la verdad es que no ha llamado la atención la amenaza de veto, pero luego se ha considerado que era un tema menor. Lo importante era sacar adelante el acuerdo del Brexit y, bueno, existe la sensación de que España sí mantiene, digamos, la capacidad de influir y, sobre todo, de conseguir que el Gibraltar no esté integrada en el acuerdo o no esté automáticamente el acuerdo comercial que se negocie con la Unión Europea no le incluya y que España tendrá la capacidad de influir en este aspecto. Que luego también ha sido una de las grandes noticias de internacional de la semana, sin ninguna duda. Sí, porque... Sí, claro. Es que al final este es el tema que domina sobre todo en los medios europeos, dado la importancia, digamos, el temor ante la posibilidad de que el Parlamento británico no dé el visto bueno y en este sentido haya un Brexit sin acuerdo, que sería un poquito digamos, entrar en lo incierto, ¿no? En lo desconocido y digamos, en una situación que nadie sabe muy bien cómo se podría gestionar, porque hay muchísimos aspectos. El propio Donald Trump decía, yo ya no sé si vamos a poder tener un acuerdo comercial con Reino Unido o no, es decir, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Ya os digo que en este sentido se destaca que la Unión Europea finalmente ha aprobado y todos los 27 se han dado el visto bueno al acuerdo. Ahora queda por ver qué pasa en el Parlamento británico y en fin, el Brexit claramente es el asunto que domina y que va a condicionar un poco las relaciones europeas en los próximos meses. Ahora hablamos de esos otros temas internacionales, pero antes déjame también que te pregunte por este apretón de manos entre el rey emérito Juan Carlos de Borbón y Bin Salman, al que todas las informaciones apuntan como el autor intelectual o la persona que dio la orden de descuartizar al periodista Khashoggi en la Embajada de Arabia Saudí en Turquía, y ha tenido una repercusión, ha provocado una auténtica polémica que el rey español pues se le acerque, se le aproxime de esta manera, ¿no? Sí, incluso, y esa polémica ha llegado a los medios internacionales. A mí me ha sorprendido, ha tenido bastante repercusión. Los medios resaltan sobre todo las críticas que ha recibido Juan Carlos en España, pero algunos medios hablan incluso de la fotografía de la vergüenza, ¿no? Les Eco, por ejemplo, tiene un artículo que se titula así, ¿no? España se indigna contra la fotografía de la vergüenza. Medios árabes también destacan esta polémica por la imagen con el príncipe heredero saudí. Sí que es verdad que ha llamado la atención el hecho de que el rey se prestara en cierta forma a dar una salida al príncipe Bin Salman, que es un poco una de las lecturas que hacen los medios internacionales, y que aceptara fotografiarse con él. Yo recuerdo, por ejemplo, ha habido un tuit de un par de corresponsales de corresponsales extranjeros aquí en España que se planteaban eso, ¿no? Que realmente no le estaba haciendo ningún favor a la imagen de España, a la imagen internacional. Me parece que el corresponsal del New York Times, Rafael Minder, aunque no escribió una crónica, pero sí en su tuit destacaba esto, ¿no? Dice, pero realmente el rey Juan Carlos sigue siendo bueno para la imagen internacional de España, cuestionando y diciendo que claramente que no parecía diplomacia de manual esta imagen y esta fotografía de la vergüenza, que ya os digo que es uno de los titulares que salen en varios medios internacionales. Y luego, por último, en los temas internacionales, claro, el gran protagonista ha sido, aunque aquí en España el recorrido ha sido más limitado, pero fuera en el exterior tenía bastante repercusión esta crisis que se ha abierto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Realmente ha pasado con cierta sordina aquí en España, pero es un incidente que muchos analistas internacionales consideran de bastante grave. Es verdad que Rusia y Ucrania con el tema de Crimea llevan años con una guerra larvada, que de hecho no es solo larvada, es decir, hay enfrentamientos y hay muertos casi a diarios, aunque desde aquí, desde Europa, no le prestamos demasiada atención. El problema ha sido que el pasado fin de semana hubo un incidente marítimo, es decir, entre buques rusos y buques ucranianos, directamente que embistió, parece un buque ruso a unos ucranianos que intentaban utilizar una vía marítima que Rusia no les permite. Esto ha provocado una guerra de reacciones, hasta el punto de que Ucrania ha declarado la ley marcial.
ya os digo, Ucrania y Rusia llevan varios años en esta especie de confrontación de no tan baja intensidad, porque de hecho hay muertos y hay enfrentamientos continuos, pero esto existe el temor de que pueda degenerar en algo más. También hay varios análisis en los medios internacionales que señalan que es un nuevo pulso de Vladimir Putin a Donald Trump, es decir, está tensando la cuerda para ver hasta dónde llega el presidente americano, que claramente es un aliado de Ucrania, y bueno, existe un poco la sensación de que se está jugando ahí una partida de ajedrez, pero que en cualquier momento, bueno, podría derivar en un conflicto bastante más importante. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, pues en los viernes además hacemos este gran ejercicio colectivo del Videoforum que durante toda la semana nos ocupa. Es un ejercicio compartido entre la audiencia de la cafetera y que consiste en ver una película, toda la audiencia, y luego comentarla. Y al final terminamos viéndola solamente María.es y yo. Pero no somos rencorosos. No somos rencorosos, nada. Aquí estamos esperando a ver si llegan los mensajes sobre la película propuesta esta semana, porque total, y decían entre los oyentes, bueno, pero deberíamos hacer un libroforum. Digo, sí, claro, si queréis, ahora terminamos María.es y yo leyéndonos la biblioteca, la enciclopedia británica. Que aunque no lo parezca, claro, al trabajo sumado de cada día, lo de ver la película tiene su importancia en el horario laboral. Claro, lo entendemos como un ejercicio que además a mí compartido. Me gusta y me encanta porque, hay que decirlo, he descubierto películas que no habría descubierto de otra manera y he descubierto una manera de analizar las películas y de trasladarlas incluso de la ficción a la realidad para analizar cosas muy interesantes, pero es verdad que se necesita un poquito de apoyo por parte de la audiencia para este ejercicio, porque si no proponemos secciones colectivas que aplaudís todos y de pronto nos encontramos María.es y yo, pues eso, tomando apuntes de las películas y solo castigados en una esquina viendo la película. Así que estamos martirizando a nuestros amigos, porque además, claro, yo voy llamando amigos y entonces es como, oye, es que tengo la obligación de que quedamos para ver una peli, vale, pero tiene que ser esta, porque es que es la que vamos a comentar en la cafetera el viernes. Pero es verdad que eso nos ha permitido descubrir, como decía María, numerosas cosas. Por ejemplo, que no todos vemos la misma película, aunque se trate del mismo título. Y nos fijamos, observamos cosas diferentes, cada uno extraemos lecciones diferentes de las películas que proponemos en el programa. Y además, todas las películas hacen en cierta manera también un retrato costumbrista del mundo que vivimos y nos traen alguna lección. Y ¿Tú qué lección has sacado de esta película? Un día perfecto, la película de Fernando León de Aranoa. ¿Y qué lección he sacado? Pues mira, la película trata de unos voluntarios de un grupo de cooperantes que básicamente se dedican al saneamiento de aguas, pues a mantener limpias letrinas, pozos, a que haya higiene y salud en las aguas en conflictos olvidados. Se encuentran en un conflicto en Europa del Este, y entonces allí tienen que ir a sacar a un muerto que han echado un pozo, porque para contaminar los pozos lo que hacían en la guerra era tirar a personas en el interior. Nunca sabes muy bien si lo hacían como parte del conflicto armado o los que venían después a venderte el agua. Uh-huh. Y lo que he sacado en claro de esta película, para mí la gran conclusión, luego ya vamos con los spoilers, pero para mí la conclusión es que ves a los cooperantes cómo trabajan. En eso es bastante verosímil y te das cuenta de que no puedes atender solo a las pequeñas cuestiones, porque si no te volverías a tu casa al día siguiente de lo dramático que estás observando, que estás viviendo. Que a lo mejor te tienes que conformar no con resolver el gran conflicto del país, sino hacer pequeños arreglos puntuales que para esa comunidad salvar ese pozo, aunque en la inmensidad de la guerra no sea más que una anécdota,
para esa pequeña comunidad es un símbolo de esperanza, ¿no? Y entonces creo que hay que estar más atento al día a día y no tanto al ayer ni al mañana. En lo que estamos haciendo, la mirada puesta en el momento, no en el mañana ni en el ayer, ¿no? Bueno, de hecho hay una reflexión en la propia película en la que, bueno, pues dos de los cooperantes están hablando y entonces, bueno, pues ella ha visto por primera vez pues a 3 personas ahorcadas de una familia, se queda muy impactada y él precisamente le hace esa reflexión que decías tú, Fer. Él le dice, es que o piensas en el presente sin pensar en el pasado y en el futuro, o te vas a casa. Esa es la única manera de sobrevivir a esto, que es pensar en el día a día. ¿Qué hago acto seguido? ¿Qué hago dentro de un minuto? No qué haré mañana. Y me parece una buena lección para la vida en general, porque tendemos a mirar, estar siempre más pendientes de lo que nos han hecho o de lo que hemos hecho, de las consecuencias que puede o puede no tener en el futuro, pero estamos poco pendientes de la hora. Tenemos poco la mente en disfrutar del momento, disfrutar de la hora, aprovecharnos de la hora, porque luego además esto sirve como vacuna y por eso para mí ha sido la gran lección de esta película, que es una comedia y además, bueno, es una comedia-drama, tiene momentos de drama, pero tiene intenta presentarlos también de forma que no sea asfixiantes. Y entonces tiene algunos momentos en los que te ríes por las situaciones que se producen entre ellos, hay una cierta ironía, pero es un drama, es verdad. Y luego que cada uno tiene un papel, ¿no? La cooperante más joven se nota pues las ganas que tiene de cambiar el mundo, se indigna con muchísima facilidad y luego tiene el compañero cooperante que va con ella, que lo que hace es, digamos, también equilibrar un poco esa indignación para llevarla un poco pues al hoy, ¿no? Vamos a solucionar el problema que tenemos ahora mismo delante. No vamos a poder cambiar el mundo, pero vamos a poder cambiar, pues lo que tú decías, la vida de estas personas. Y luego también yo creo que viene a dar una reflexión sobre la importancia del agua para una población. Es verdad que la guerra pues implica muertes, implica pues una situación horrible. Pero luego también lo que decías, las pequeñas cosas. Qué importante es tener un pozo de agua para que haya vida. Bueno, el caso es que es un grupo de cooperantes de una ONG que son avisados de que en un pozo de una población cercana alguien ha arrojado un cuerpo y entonces eso va a envenenar el agua y hay que sacarlo antes de 24 horas. Y toda la historia transcurre en esas 24 frenéticas horas en las que tienen que buscar una cuerda lo suficientemente poderosa para sacar un cuerpo desde esa profundidad tirando con el coche. Porque si el cuerpo se descompone, el agua queda inservible para esas poblaciones. Y suceden allí varias anécdotas, se van cruzando con varios personajes. Tienen que encontrar una cuerda porque la cuerda que habían utilizado para sacar al cadáver se les ha roto y entonces eso es lo que el hilo conductor, nunca mejor dicho, es la cuerda. Es la cuerda y el cadáver en el pozo y la... Y luego también decía María, y eso es muy importante, la importancia de las pequeñas cosas, claro, no solamente porque el agua para esa población es muy importante, alguien llega después con un camión cisterna e intenta, y de hecho les vende por $6 un cubo de agua, pero ahí te das cuenta de lo importante que son cosas que no colocarías que las ONG sí lo hacen, por fortuna, pero no colocarías entre las prioridades, por ejemplo, el agua de los saneamientos, ¿no? Dicen, si no hay una buena red de saneamientos que funcione, por ejemplo, en un campo de refugiados, que es como termina la película, los váteres se desbordan y empieza el tifus, empiezan las grandes infecciones, empieza a estar... Lo importante que es que haya alguien que haga ese trabajo de fontanería y de pocería, que claro, no es precisamente el trabajo más agradable para una organización. Y cosas, ¿no?, que obviamos en nuestro mundo occidental, en nuestra tranquilidad occidental, hasta que ocurre zonas de conflicto como la que nos presenta la película. Hola, cafetera, gran elección esta semana, una película impactante tanto en lo formal como en el fondo. Tiene toda una reflexión filosófica que nos pone frente a la condición humana y no solamente a quienes podemos estar implicados en la ayuda humanitaria, sino a cualquiera, porque traza el reflejo de la frontera tan débil entre el bien y el mal, entre el posibilismo y el idealismo, y lo hace a partir de una situación absurda, porque la vida también es absurda.
y en los momentos más trágicos, en los momentos más duros, el absurdo de la existencia también se presenta. Muy interesante, fantástica película. Muchos problemas aquí. A lo mejor son enemigos y no quieren que saques al hombre de pozo. O lo han tirado ellos. ¿Tú crees? Podría ser. Las cosas son complicadas. Todo lo que te imagines es posible aquí. O a lo mejor eres extranjero y por eso no te venden la cuerda. Mucha gente odia a los extranjeros porque vienen con la guerra. Tú les recuerdas que todo va mal aquí. Las bombas, los muertos. Por eso ellos te odian. Claro, porque llegan a una tienda, intentan comprar cuerda y como es un extranjero que entra a la tienda no se la venden. No sabe cuál es la razón exacta por la que no se la venden, pero las posibilidades son múltiples y ninguna de ellas muy amable, ¿no? Y la propia población local de los alrededores no. Y que no encuentren una cuerda, que es algo que podríamos encontrar perfectamente, y que no lleguen a encontrar la cuerda hasta prácticamente el final de la película. De hecho, hay una parte que a mí me parece muy interesante, que bueno, pues van a la casa de un ciudadano, se encuentran con una casa, van allí y entonces encuentran a esta persona y ven que tiene una cuerda a la que está atada una bandera. Y entonces le dicen, ¿me presta usted la cuerda? Es para sacar agua. Si hay que elegir entre una bandera y un agua, evidentemente usted tendría que elegir el agua. Pero claro, él le dice, es que si quito la bandera me matan. Entonces, claro. ¿Me prestas esta? 2 horas. No posible. No, la bandera no. Solo la cuerda. Es mi país. Si quitas cuerda, bandera abajo. Esto es la guerra. Bandera abajo, no posible. Sabemos que esto es la guerra. Solo queremos la cuerda. Bandera abajo, nosotros nos rendimos. Yo caput. Ellos... pum, 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 mi. ¿Entiendes? Esto es la guerra. Bandera abajo, no posible. Pero hay que elegir, bandera o agua. Mike 1, aquí Mike 2, ¿me copias? Mike 2, aquí Mike 1. ¿Cómo ha ido? Cambio. Muy bien, había cuerda. Pero no había. Así que no había cuerda. Bueno, la película es una película interesante. No consiguen sacar el cadáver del pozo, pero aunque no lo consiguen, la película termina bien. Atención que va spoiler, porque después hay una inundación y el cuerpo sale por su propia naturaleza. Pero aunque no lo consiguen, lo que demuestran es que la gente tan dedicada, que está luchando y que va mirando hacia adelante, va ayudando a los demás, es una cuestión de expectativas, de posibilidades, de lo que podemos hacer y de la facilidad que tenemos, aunque sea de forma reducida, microscópica, en el pequeño universo en el que ellos pueden hacer que las cosas funcionen, pues es importante frente a la magnitud de la tragedia, ¿no? A mí es una película que me ha gustado, creo que merece la pena y tampoco creo que debamos darle muchas más vueltas. Yo creo que además, por terminar, creo que hay un audio también con el que podemos terminar que es muy, muy interesante, que habla precisamente de la situación de guerra y de la situación que implica incluso para los propios vecinos que acaban atacándose unos a otros. Lo han volado desde ahí, ¿lo ves? Dejan una bombona de butano abierta, encienden una mecha, cierran las ventanas, la puerta, y media hora después, adiós tejado. ¿Quién? Los vecinos, probablemente. Antes de la guerra, si tú eras musulmana y tu marido serbio, o al revés, no había problema. Pero empieza la guerra, se forman los frentes y se vuelve peligroso quedarse aquí. Así que dejas a tus hijos con los abuelos y te vas al otro lado, que es más seguro. Pero mientras estás fuera, tus vecinos te vuelan la casa para que no puedas volver tras la guerra. Y podría ser peor. ¿Qué podría ser peor? Poner una mina en el sofá por si vuelves. Buenos días, Resistencia. Me he reído mucho con la película. A pesar de lo negro del humor que gasta, tiene ese punto socarrón que lo hace llevable y menos mal. Porque te plantean situaciones tan esperpénticas y tan inconcebibles. O sea, es un montón de historias cortas, a cual más terrible en torno a esa organización de cooperantes. Que si el niño y sus padres, el perro desquiciado atado ahí durante toda la guerra, el tío del almacén que no les quitas la cuerda porque sin la cuerda no puede tener la bandera y si no lo pueden matar, la señora de las vacas,
son situaciones que no puedes hacer otra cosa que reírte, pero es este tipo de humor que te paras a pensar y reflejan una situación tan terrible detrás que sí, te crea al final una sensación agridulce, porque te has reído un montón, pero ostras, ¿de qué te estás riendo? Y es una película, no es la guerra de verdad. La semana que viene vamos a ver Origen, la película. Origen es una película que habéis pedido muchos de vosotros, que nos permite hablar sobre la manera en la que nos encerramos en nuestros propios mundos, también sobre los sueños, nos va a permitir muchas lecturas y esperamos vuestra participación. Origen es la película elegido. Muy bien. Además, yo no la he visto, así que me encantará. Despides tú, gracias. Adiós, Mary, gracias. Pues nada, despedimos el programa de hoy. Tenéis todo el fin de semana para ver la película. Podéis enviar ya vuestras notas de audio al 627-002-002. Así que tengáis muy buen fin de semana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.